Bien, muy buenas noches para todos los que se pudieron conectar. Yo agradezco mucho también la fidelidad de cada uno de ustedes a la causa de Dios y sobre todo, bueno, a lo que estamos haciendo los días sábados. Pero principalmente el motivo de dar las gracias es al Señor por habernos acompañado en un año bastante difícil. Empezamos el año pasado, ¿verdad? Diciembre de 2019 estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No pensábamos todo lo que se venía por delante. Así que no fue sencillo, fue algo bastante complejo. Durante un tiempo también dejamos de reunirnos y luego, gracias a Dios, tenemos esta herramienta también que nos permite entonces conectarnos, conectarnos aquí juntos para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Y en la ocasión de hoy vamos a estudiar el capítulo 16, en realidad ya estamos, ¿verdad? De este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a iniciar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, te damos muchísimas gracias por tu bondad y tu fidelidad durante todo este año. Gracias porque hemos visto tu mano acompañándonos en nuestras vidas, Señor. Sea, sean las cosas buenas que nos hayan pasado, las cosas malas o adversas que hemos tenido que atravesar, tú siempre has estado al lado nuestro y por eso es que hoy día podemos, Señor, estar despiertos, estar vivos, abrir nuestros ojos, abrir tu palabra. Y en esta noche pedimos que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que cuando empecemos a estudiar tu palabra no sean mis palabras, sino que realmente tú seas tú hablando a los corazones y mentes de cada uno de los que hoy día se estuvieron conectando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso hasta aquí. Lo que hemos avanzado es lo siguiente. Estuvimos avanzando esta serie de lo que se denominan las 7 copas de ira. Estas 7 copas de ira están asociadas con cada una de estas copas con un ángel. Siempre el libro de Apocalipsis gusta mucho la simbología y la cantidad de 7. Así que no es una casualidad que en esta ocasión, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos presente una serie de 7 culminando con la séptima copa de ira, que es digamos, lo más grande en cuanto a juicios derramados y desatados por Dios a la humanidad. Cada uno de estos juicios se haya asociado, algunos de ellos, no todos, ¿verdad?, con la idea de una equivalencia similar a la de las plagas de Egipto. Entonces, la primera copa de este capítulo 16 está en el verso 2 y se asocia a un elemento que es la tierra. O sea, las primeras copas, las primeras 4 se asocian a elementos de la naturaleza. Luego, la primera copa habla de una enfermedad maligna, una úlcera, una lesión pustulosa, dice el idioma griego, y de un olor fétido, ¿verdad? Que aparece en las personas, y esto es equivalente a la sexta plaga de Éxodo 9:9. La segunda copa de ira en el versículo 3 está asociada a un juicio sobre el mar, cuando este se torna sangre, y es interesante que hace esta diferenciación exactamente sobre el mar. Y cuando el libro de Apocalipsis hace alusión al mar, está hablando del mar Mediterráneo y toda la cuenca de los países que conforman el mar Mediterráneo, que básicamente es Europa, Asia, África, ahí cerca está el Medio Oriente. O sea, la zona donde se centran los eventos del tiempo del fin es en esta zona. La tercera copa de la ira, en el capítulo 16, verso 4, está asociada sobre el elemento de los ríos. También estos se tornan sangre, ¿verdad? Y esto se asocia mucho a la primera plaga que está en Éxodo capítulo 7, versículo 19. Entonces, la idea que persiste en este capítulo 16 es la asociación a las plagas de Egipto, para que nosotros como lectores del libro de Apocalipsis y estudiantes del libro de Apocalipsis podamos darnos cuenta de que hay ciertos tipos y antitipos. Es una forma de literatura justamente que la Biblia utiliza, donde determinados relatos del Antiguo Testamento tienen una significación que pueden ser aplicadas a nuestro tiempo. En este caso, el pueblo de Israel siendo esclavizado por Faraón y su pueblo, y luego siendo libertados y saliendo de la tierra de Egipto, siendo perseguidos hasta el final, pero vemos Dios obrando a través de maravillas y señales en este pueblo hasta conseguir la libertad.
Ese es el resumen de la historia del Éxodo, pero también es la misma aplicación al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siendo sometido a la tiranía del anticristo a través de todas las edades, a la persecución del anticristo y del espíritu del anticristo, y sobre todo en el último, en el tiempo del fin, el anticristo ya, el verdadero anticristo, el último anticristo, ¿verdad? Que va a estar reinando sobre la tierra, y su gran persecución sobre el pueblo de Dios que va a estar todavía caminando en ese tiempo. Nosotros sabemos que la iglesia va a ser arrebatada, aquellos que creemos en Cristo Jesús y vivamos hasta ese momento. Sin embargo, va a haber un periodo aún en el que muchas personas van a conocer de Dios, van a conocer de Cristo a través del Evangelio y de lo que va a ser predicado en ese tiempo, y va a haber salvación muy grande, sobre todo cuando el pueblo de Israel se convierta a Cristo, y también cuando muchos gentiles a través de este pueblo de Israel que conozca a Cristo van a también aceptarle, pero van a tener que padecer una persecución bastante grande en este tiempo del fin. Y sobre todo para ellos, ¿verdad? Y para todos aquellos cristianos que a través de todas las edades han padecido persecución, el mensaje de Apocalipsis siempre es vigente. Nos vemos entonces a un Dios que acompaña a su pueblo a través de las más grandes adversidades y aún a pesar de la persecución. Luego, la cuarta copa de ira, ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 16, asocia un juicio sobre el sol, donde este ocasiona un calor bastante quemante. Entonces vemos aquí una serie de plagas que van a estar en la última etapa de la humanidad, ¿verdad? La prevalencia de enfermedades, ¿verdad? La contaminación también de lo que son las fuentes de las aguas a nivel del mar y de los ríos, y también el aumento de la temperatura hasta un nivel, ¿verdad?, que va a ser bastante quemante. Todos estos cambios, de hecho, que ya los estamos empezando a ver en nuestro tiempo, y por eso es que hay mucha preocupación y muchas ONGs y asociaciones que están muy preocupadas por lo que ellos denominan el cambio climático, ¿verdad? Y que generalmente la asocian a la actividad del hombre. Sin embargo, nosotros entendemos, ¿verdad?, de que es parte todo esto del plan en el cual va a finalizar toda esta creación y va a ser renovada a una nueva creación. Luego el quinto, y aquí llegamos entonces a esta noche, ¿verdad? Dice así, versículo 10 podemos leer. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, o sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y ahí, hasta allí llegamos en esta ocasión, el juicio del séptimo ángel. La séptima copa vamos a dejarla para cuando Dios permita que nos volvamos a reunir. Entonces, este quinto ángel lo que hace es derramar su copa. Hablamos de que la copa era como una especie de palangana realmente, ¿verdad? Como uno de los tazones del templo. Esa es la simbología que utiliza. Y hay algo curioso, lo derrama sobre la silla o sobre el trono de la bestia. Y esto a su vez, ¿verdad?, hace que este reino se cubra de tinieblas, y que la gente que pertenece a este reino muerda sus lenguas de dolor y blasfemen contra Dios por causa del dolor y de las plagas, y aún a pesar de eso no se arrepientan. Entonces aquí hay algo muy similar a lo que vemos en Éxodo 10, 21, 23, ¿verdad? La novena plaga. Vamos a ver un poquito desarrollándolo punto por punto. Entonces el juicio consiste en lo siguiente. El juicio consiste en una copa sobre el trono de la bestia. Entonces, cuando hablamos de trono o silla, como dice mi versión, ¿verdad? Esa es una imagen que se llama metonimia, ¿verdad? ¿De qué está hablando cuando habla del trono de la bestia? No es el trono en sí una silla,
sino lo que esa silla representa. ¿Qué representa esa silla? Representa el poder real, el imperio espiritual. Es decir, entendemos nosotros de que hay un gobierno también como una especie de imperio a nivel espiritual que tiene poder sobre las personas, ¿verdad? Para cegarlos, para impedir que escuchen el Evangelio y para que estos puedan entonces estar, digamos, siguiendo a esta bestia y a su gobierno, a esta bestia y a su gobierno. Entonces, el juicio se desata sobre este trono, sobre este imperio, que es el poder de la bestia. Y tiene como resultado lo siguiente: este reino entra en tinieblas. Y dice, eran las tinieblas, ¿verdad? Nos habla entonces de oscurecimiento, nos habla de una caída, nos habla de un juicio. Esto es algo que está mencionado en el libro de Éxodo, capítulo 10, y me gustaría leerlo porque tiene mucha relevancia para nosotros. Dice así Éxodo 10, 21 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es decir, ¿de qué nos está hablando? Si bien se extendió el juicio sobre este imperio espiritual, Dios extendió entonces, Moisés extendió su mano y Dios desató tinieblas sobre esta tierra de Egipto, de tal manera que era muy hasta palpable, dice el relato de Éxodo. Moisés extiende sus manos al cielo y hubo densas tinieblas durante un periodo de 3 días. Dice que en la tierra de Egipto nadie pudo siquiera ver, ¿verdad?, a su prójimo, al que estaba al lado, al que estaba cerca de él. Y dice, nadie tampoco se movió de su lugar, quedaron encerrados durante 3 días, seguro por el temor que esto desataba en los egipcios. Pero hay algo muy llamativo, dice, mas todos, dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es decir, el elemento de luz en sus habitaciones, ahí luz versus tinieblas. El imperio más grande de la historia de ese momento, que era Egipto, en tinieblas, y el pueblo, un pueblo de pastores esclavos teniendo luz en sus habitaciones. Hay una imagen muy llamativa de lo que siempre va a suceder a través de la historia. Si bien va a haber imperios que opriman al pueblo de Dios a través de toda la historia, y en el tiempo del fin un imperio muy grande, que es el imperio del anticristo, no obstante, Dios también va a ejercer su juicio sobre este gobierno, este imperio impío que pertenece a la bestia, a todo un sistema político, económico y religioso que proviene del mismo Satanás. Sin embargo, en el pueblo de Dios va a haber luz. O sea, en el pueblo de Dios siempre hay esperanza, por más que mm, sean pocos aquellos que pertenezcan a este pueblo, comparado con lo que es este gobierno de las tinieblas, este poder ahí detrás de las sombras que tiene gobierno o dominio sobre mucho de la humanidad hasta que Dios determine que ocurra lo contrario. Este juicio de oscuridad, dice, se desata sobre lo que dice, lo que denomina el libro de Apocalipsis como la silla de la bestia. Y hay algo, entonces, que quisiera justo mencionar, que es esto, ¿verdad? La silla de la bestia. En el relato de Apocalipsis no es la primera vez que aparece este trono. Si bien aparece como el trono del dragón, el lugar donde se sienta Satanás, ¿verdad? Que es la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué Pérgamo? Porque Pérgamo en el tiempo de Apocalipsis era el centro del culto al emperador. Y el emperador romano era el que los romanos mismos denominaban y decían que él era el Señor, ¿verdad? Y que los cristianos decían, no, Cristo es el Señor. Era como un poder opuesto totalmente al poder de Cristo. Por eso es que Pérgamo era denominado como la silla o el trono de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hace alusión a esto? Al poder espiritual, ¿verdad? Si bien es un poder espiritual, está también aposentado sobre un lugar físico. Nosotros tenemos que entender de que muchas de las naciones, o sea, todas las naciones siempre tienen un poder espiritual que los rige. La nación espiritual, la nación de Israel, por ejemplo, tiene un ángel protector que es el arcángel Miguel, según toda la tradición judía y lo que dice el libro de Daniel.
pero así también hay entidades espirituales sobre cada país que llevan a estos países hacia algunos de ellos, porque son poderes demoníacos, los llevan hacia las tinieblas. Por eso que hay naciones que están siendo subyugadas en imperios dictatoriales que tienen leyes anticristianas. Es como una lucha a nivel espiritual, ¿verdad? Y de esto está hablando también el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la reacción de aquellos que están allí sufriendo este juicio de Dios a través de la quinta copa? Entonces dice, blasfeman contra el Dios del cielo. El Dios del cielo es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. El Dios del cielo era con el nombre que se lo conocía en el Antiguo Testamento antes de que Él revelara su nombre como yo soy el que soy. Y la reacción de la gente era blasfemar, es decir, oponerse, negarse a reconocer, que es lo mismo que la humanidad rebelde, digamos, a las leyes de Dios es. La humanidad es rebelde a las leyes de Dios y por eso se niega a reconocer a este Dios del cielo. Aparte de esto, había también dolor por las plagas y dice específicamente por las llagas supurantes. Es decir, hace una alusión a la primera copa de la ira. Entonces hay una pequeña diferencia entre lo que eran los anteriores juicios que habíamos estudiado. Los anteriores juicios eran más bien cronológicos, empezaban, terminaban, moría una gran cantidad de gente. Sin embargo, este juicio quinto, vemos que ya el primer juicio aún sigue vigente hasta el toque, o no hasta el toque, sino hasta el derramamiento de la quinta copa. Es decir, estos juicios van a ser continuos, desde la primera hasta el final, y van a ser cada vez más fuertes, más severos sobre este pueblo. Pero la gente, aún a pesar de estos juicios, va a negarse a reconocer la supremacía de Dios. Y también aquí hay una verdad que nosotros tenemos que aprender y es la siguiente. Aún a pesar, dice, de que ellos sufrían estos juicios, ellos seguían blasfemando contra Dios y tampoco, dice, se arrepintieron de sus obras. Y esto nos da a conocer a nosotros una realidad que es la realidad de la condenación. Las personas, aún en la condenación del infierno o en la condenación del lago de fuego y azufre, van a seguir blasfemando a Dios y van a estar sin arrepentimiento, porque ese es el resultado de una vida de haberse rebelado contra Dios. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que la condenación del infierno y la condenación del lago de fuego y azufre no es algo temporal y no es algo que pueda cambiarse, como hay personas que quieren enseñar de que uno de repente después de muchos años de padecer este tipo de sufrimiento se arrepienta y salga del juicio, digamos, del infierno. Esto es así porque la gente en esa condenación va a seguir blasfemando a Dios y va a seguir sin arrepentimiento. Esta es la realidad que lastimosamente la humanidad rebelde tiene. Luego vemos la sexta. En el versículo 12, leemos de vuelta, dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta es una alusión directa al sexto juicio que consiste en la batalla de Armagedón. ¿Qué ocurre con este juicio? Este juicio es desatado sobre el río Éufrates, que provoca la sequía de este río. Para que nosotros podamos entender, el río Éufrates era un río que configuraba parte de lo que era el territorio del huerto del Edén. Aparte de esto, esta zona es la media luna fértil, donde la humanidad empezó la civilización, donde también la humanidad se rebeló a Dios, edificando ciudades inmensas con formas de pirámides, de zigurats, para rebelarse contra Dios. De hecho, el primer gran gobernante de esta civilización mesopotámica, por eso se llama Mesopotamia, porque meso significa medio y potamos en griego significa ríos, sería la que está en medio de los ríos, porque había 2 ríos allí, el Éufrates y el Tigris, que formaban la media luna fértil. Pero uno de ellos se secó,
Nos habla entonces de un juicio sobre específicamente una nación que en la antigüedad fue un imperio opresor del pueblo de Dios, que es la nación de Babilonia, y que hoy en día no representa solamente un poder político, sino también representa un poder espiritual, como vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos siguientes, como el 17, que nos habla de la caída de Babilonia. ¿Qué ocurre con el río Éufrates? Se seca. El río Éufrates también era el límite más extremo del territorio de Israel según Génesis 15:18. Es decir, lo que hoy en día conocemos con Israel, y vamos a fijarnos un poquito acá en el mapa, ¿verdad? Entonces, aquí está el río Tigris, aquí está el río Éufrates, y acá en esta zona es lo que se denomina, digamos, la zona de Israel. Pero es tan pequeño este territorio con respecto a lo que Dios les había dado en el inicio. Entonces, desde el mar Mediterráneo era hasta el río Éufrates, era todo este el territorio que pertenecía a Israel, pero que ellos también, en parte, por su rebelión y por su desobediencia, tuvieron que perder. Entonces, hasta Mesopotamia, ¿verdad? Y acá era la zona, digamos, más fértil en la antigüedad, donde la civilización inició, donde los grandes conocimientos científicos empezaron. Ahí empezó la ciencia, la matemática, la astronomía, todas las ciencias iniciaron en esa zona. Y este río Éufrates, entonces, como este juicio nos lo describe, va a ser secado. ¿Para qué? Para que los reyes del oriente puedan ingresar a la zona de la tierra de Israel. Porque como habíamos adelantado en algunas lecciones anteriores, los eventos del tiempo del fin van a ser, van a tener lugar en la tierra de Israel especialmente. Yo sé que va a ser a nivel de todo el mundo, pero el foco de la atención va a ser la tierra de Israel. ¿Qué va a pasar? Una gran cantidad de reyes de la zona oriental, y cuando hablamos de reyes hablamos de gobernantes y sus pueblos, van a querer invadir la tierra de Israel. Y esto va a ser favorecido, ¿por qué? Porque el Éufrates va a ser secado. Entonces va a ser más fácil que los ejércitos puedan atravesar esa zona y llegar hasta la tierra de Israel. Bueno, esto no es algo nuevo. De hecho, que algunos intérpretes dicen, ustedes se dan cuenta, todo esto conformaba el Imperio Romano. Y un límite del Imperio Romano es justamente la zona de Judea. Y en un tiempo también el Imperio Romano sufrió la invasión de los reyes del Oriente, haciendo alusión a los partos que invadieron el Imperio Romano. Pero si nosotros esto lo interpretamos de manera literal y actual, una interpretación más futurista, nosotros tendríamos que trasladarnos entonces al mapa de la actualidad. Entonces, si nos fijamos, esta sería la zona que actualmente es Israel, ¿verdad? Y esta es la zona donde están el río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? Y si se dan cuenta, bueno, acá tenemos varias naciones que conforman todo lo que son los reyes del Oriente. Tenemos, por ejemplo, como frontera misma de Israel a Jordania, tenemos a Siria, tenemos al Líbano al norte de Israel, luego tenemos Irak, porque Irak es actualmente donde anteriormente estaba Mesopotamia, ¿verdad? Tenemos un poco más acá Irán, que sabemos que es una nación bastante contraria a Israel, ¿verdad? Pero no solo eso, tenemos otras naciones más, que siempre ustedes van a escuchar en las noticias, Afganistán, Pakistán, ¿verdad? Y si vamos inclusive más al oriente, tenemos a la India y tenemos a la China. Así que todas estas naciones conforman lo que el libro Apocalipsis denomina como los reyes del oriente. Estas naciones que ustedes van a, cuando vean en las noticias que tienen la intención de invadir a Israel, ¿verdad? Tienen que recordarse de este texto porque a eso es lo que hace alusión, ¿verdad? Pero no a una invasión pequeña, sino una gran invasión al final de los tiempos y en este periodo que se conoce como la guerra de Armagedón, ¿verdad? Bueno, y luego dice así, aquí aparece, ¿verdad? La Trinidad satánica. Si se dan cuenta, dice el versículo 13, vi salir de la boca de quién? Del dragón, que es Satanás, la bestia, que es una persona que se le denomina en otro lugar el anticristo, y que también tiene un poder político, económico y religioso sobre toda la humanidad que en ese momento va a vivir, ¿verdad? De hecho, es una persona que viene con el poder de Satanás y se convertirá en un gobernante a nivel mundial. Y también otro que es el falso profeta, que es un personaje religioso, ¿verdad? Este personaje religioso lo que va a hacer es inducir
a que la gente sirva, adore a la bestia, al anticristo. Y va a utilizar la religión para esto. Una falsa religión que al final de los tiempos va a surgir en la humanidad, ¿verdad? Esta es la Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué pasa con ellos? Dice, de la boca de ellos aparecen, dice, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué son estos tres espíritus inmundos a manera de ranas? Espíritu inmundo es una palabra no nueva, ¿verdad? Utiliza todo el Nuevo Testamento. Jesús hace alusión cuando habla y dice espíritu inmundo o impuro a un demonio. Un demonio es un ser espiritual, un ángel que ha caído porque se ha rebelado contra Dios y sigue a Satanás, que Satanás es su líder, ¿verdad? Y estos demonios, dice, son a manera de rana, ¿verdad? La rana, ¿por qué utiliza la rana en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, encontré yo que en el antiguo Egipto había una diosa, ¿verdad? Heket, ¿verdad? Que era la diosa de la fertilidad. ¿Verdad? O sea, que habla mucho de todo lo que es la inmoralidad sexual, ¿verdad? Que iba asociada a este tipo de cultos, ¿verdad? Habla mucho de la fertilidad, habla mucho de la inmoralidad y que es era una divinidad, ¿verdad? Que fue, digamos, sometida al juicio de Dios en Egipto cuando Dios llevó una plaga de ranas sobre la tierra de Egipto, porque para ellos era una divinidad, ¿verdad? O sea, ¿qué nos hace alusión? Nos lleva nuevamente de que va a ser utilizada la religión, también la inmoralidad, para engañar a las naciones, porque dice, son espíritus de demonios. La Biblia cuando habla de espíritus de demonios nos hace asociar también a doctrinas de demonios, enseñanzas cuyo origen está digamos, en el satanismo. Y hemos estudiado en la reunión de jóvenes todo esto, estudiamos la masonería, estudiamos también, creo, en algún momento hablamos de los Illuminati, hablamos también, digamos, de todas estas falsas religiones asociadas a esto, ¿verdad? Que van a conformar todo un sistema religioso al final de los tiempos que lo que va a hacer es engañar a las naciones. Las naciones van a ser convencidas de que los enemigos de la civilización son los cristianos y aquellos judíos que se hayan convertido al cristianismo, que van a conformar este remanente, ¿verdad?, de judíos y gentiles que van a conocer a Cristo. A esto nos estamos encaminando, de hecho que en muchos lugares a los cristianos se los considera como, se los llama como fundamentalistas, fanáticos, ¿verdad? Por tener las creencias intolerantes también, ¿verdad? Ya, inclusive en nuestro país, hace poco la ministra de la Niñez estuvo hablando de esto, tildando a la gente que defiende la vida como fanática, fanática religiosa, intolerante, que no es tolerante con la diversidad eh, de cosas que ellos quieren poner, que son leyes anticristianas, realmente. Entonces, estos espíritus demoníacos lo que van a hacer es inducir a las naciones del mundo para que puedan atacar, destruir de alguna manera a todo este remanente. Nosotros sabemos que un grupo de este remanente va a estar viviendo en la tierra de Israel, porque sabemos nosotros que va a haber un gran avivamiento en la tierra de Israel cuando muchos judíos se conviertan a Cristo a través del ministerio de estos dos testigos, ¿verdad? Que si bien no sabemos sus identidades, ¿verdad? Suponemos que son, algunos dicen Enoch, Elías, otros dicen que son Moisés y Elías, y algunos otros inclusive dicen que son líderes de esta última congregación que esté viviendo en el periodo de la gran tribulación. Pero a nivel de todo el mundo, porque esto no es algo que solo va a suceder en Israel, si bien allí va a ser el foco, pero esto va a ocurrir a nivel de todo el mundo. Este imperio va a subyugar a las naciones para que persigan a aquellos que defienden el poder de Cristo. Y ahí es algo interesante. Aquí la palabra que utiliza es la palabra griega oikumene. ¿Qué es la oikumene? De ahí viene la palabra ecuménico, ¿verdad? Muy conocido también en nuestro ámbito. Y bueno, esta es la eicumene. Esto era lo que la Biblia denomina como ecumene, un término que se conocía para el mundo conocido. O sea, para ellos, para los romanos, esto eran los límites del imperio romano. Esto estamos hablando más o menos allá por el año 100 de nuestra era. Estos eran los límites del imperio romano. Pero si se dan cuenta, bueno, tenían la Hispania, Mauritania, Numidia, Cirenaica, Egipto, la zona de Judea, la zona de Armenia, Turquía, tenemos la zona de Italia, todo esto pertenecía al imperio romano. Y todo lo que estaba fuera de esto
eran los bárbaros para los romanos. O sea, ahí estamos hablando de los germanos, sármatas, que eran de otro tipo racial, los partos, los árabes, los africanos, para ellos eran los bárbaros. Si nosotros esto trasladamos al tiempo actual, sería esto. Entonces aquí tenemos las naciones que van a ser engañadas. Aparte de los reyes del Oriente, nos hablan los reyes de la Oicumene. ¿Quiénes son estos? Y son estas naciones que correspondían al imperio romano de ese tiempo que escribió Juan. Aquí tenemos, por ejemplo, a Francia, tenemos a España, tenemos inclusive Marruecos, parte de Algeria, Tunisia, Libia, Egipto, ¿verdad? Tenemos la zona justamente de Israel que va a ser el punto focal donde estas naciones se van a congregar, pero tenemos también a Turquía, tenemos a Grecia, tenemos a Italia, tenemos muchísimas naciones que son parte de lo que es Europa, Asia y África de nuestro tiempo. Entonces, en estos lugares va a haber persecución contra los cristianos. Va a haber una terrible persecución contra aquellos cristianos que se conviertan en este periodo de la gran tribulación. Estas naciones van a empezar de hecho que ya lo iniciaron, ¿verdad? A poner leyes más severas contra los cristianos y esto va a llegar a un punto muy fuerte en ese tiempo que describe el libro de Apocalipsis. Y luego, bueno, llegamos a la batalla del gran día de Dios, ¿verdad? Dice, estos espíritus de demonios a manera de ranas que hacen señales, hacen milagros y engañan a los reyes de la tierra de la oicumene, ¿verdad? Para congregarlos, juntarlos a esta batalla del gran día del Todopoderoso. ¿Cuál es esta batalla? Es la batalla de Armagedón. Me gustaría describir una porción, ¿verdad? No voy a leer todo, pero me gustaría leer la porción de Sofonías capítulo 1, versículo 7, que dice así: Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, ha llamado a sus convidados. Jehová va a hacer un sacrificio. Dice verso 8, y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten ropa extranjera. Haré asimismo visitación en aquel día sobre todos los que saltan la puerta, los que llenan de robo y de engaño las casas de sus señores. Y dice, habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, esa es una puerta en Israel, y aullido desde la segunda y grande quebrantamiento desde los collados. Nos habla de una gran invasión de estas naciones, los reyes del oriente y los reyes de la oicumene, contra esta nación de Israel y aquellos que pertenezcan al remanente del pueblo de Dios a nivel de todo el mundo. Será un tiempo terrible el día de Jehová, de juicio. Pero en este tiempo las naciones van a ser derrotadas. Aquellas naciones van a ser derrotadas porque dice el Salmo 2, que también hace alusión a esto. Y me gustaría leer también una pequeña porción del Salmo 2 y dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y luego la gente va a querer salir del dominio de Dios, del gobierno de Dios y no honrar a Cristo. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Esa es la batalla del gran día del Todopoderoso. Volvemos a nuestro texto de Apocalipsis capítulo 16, que dice así. En el versículo siguiente dice, versículo 15. He aquí, este es Cristo el que habla. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la batalla de Armagedón, estamos refiriéndonos, perdón, a la última batalla previa a la venida segunda de Cristo. ¿Por qué? La segunda venida consta de dos etapas. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Y la segunda etapa es la segunda venida de Cristo, que es en gran poder y gran gloria, cuando todas estas naciones sean fulminadas y el anticristo también sea fulminado con la segunda venida de Cristo, cuando Él descienda y ponga sus dos pies en el monte de los olivos, que es donde Cristo va a descender por segunda vez, y es según la profecía de Zacarías. Y Jesús dice, he aquí yo vengo, dice, como ladrón. ¿Por qué viene como ladrón, verdad?
Eso también es una alusión a un texto de Apocalipsis. El texto está en Apocalipsis 3:3 y dice así: a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, nos está diciendo, en otras palabras, va a haber un remanente de elegidos, pero también el resto de lo que conformaría la iglesia, y esto no tiene nombre, iglesia evangélica, iglesia con otra denominación, ¿verdad? Muchos de los que dicen ser creyentes y no lo son porque simplemente o asisten a la iglesia o tienen un sistema religioso, ¿verdad? Van a tener estas características. Y la advertencia está: si no velas, yo vendré como ladrón sobre ti. Cristo no va a venir como ladrón sobre el remanente, porque el remanente va a estar preparado esperando a Cristo su segunda venida. ¿Sobre quiénes va a venir como ladrón? Sobre aquellos que no lo esperan, sobre aquellos que simplemente tienen un sistema religioso en el cual están acostumbrados a seguir, pero no conocen verdaderamente a Cristo, no conocen verdaderamente quién es Dios. Por eso esta advertencia. La otra advertencia es la de velar. Hay que velar, hay que estar despierto. Eso es una alusión a Apocalipsis 3:2, nuevamente a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, que cuando Dios venga, no encuentre a su iglesia de esa manera, como obras no perfectas delante de Él, ¿verdad? Con ese sentido de autosuficiencia. Y la iglesia de Sardis, si bien él tenía estas características, no tenía obras perfectas delante de Dios, no estaba velando y por eso no sabía cuándo Cristo iba a venir. Sin embargo, el verso 4 de Apocalipsis 3 dice: pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, siempre la Biblia nos habla de que el pueblo de Dios va a estar conformado por un remanente. No van a ser todos. Es un remanente, es un remanente. Luego dice, esta alusión también a estar vestidos es la misma alusión o advertencia a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 17, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y la Biblia nos dice: no, no debe ser desnudo, debe estar vestido de buenas obras, porque estas obras agradan a Dios, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tres elementos: el ladrón, el estar velando, despierto, sobrio, conociendo el tiempo en que vivimos, y el estar vestido de obras que agradan a Dios, que son consecuencia de que una persona conoce a Cristo. Y que no seamos como la iglesia de Sardis, que no tenía obras perfectas, que tampoco conocía mucho de Dios, o como la iglesia de la Odisea, que ni era fría ni era caliente, sino que era tibia, y por eso Cristo dice: te vomitaré de mi boca. Esta iglesia de la Odisea decía: yo soy rica, estoy enriquecida. Sin embargo, Dios a través de Cristo veía: esta iglesia está desnuda. Finalmente llegamos al lugar exacto de esta batalla de Armagedón. ¿Dónde ocurrirá esta batalla de Armagedón? Y dice así el versículo siguiente: y los congregó, verso 16, en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces es un lugar físico, pero también es un lugar espiritual. ¿Dónde está Armagedón? Bueno, acá vamos a mostrar en el mapa. Bueno, en realidad una foto. Este es un valle. Se le denomina también el valle de Jezreel. Está en la tierra de Israel. Esto está mirándose, es un tel, ¿verdad? Tel es una especie de colina, porque eso es lo que significa Ar-Magedón. Ar es simplemente la palabra para colina o montaña. Propiamente no es montaña porque no es un monte muy alto, es un tel, es como un lugar alto. Un tel, ¿verdad? Que se denomina Megiddo, en el valle de Jezreel. Este lugar fue un lugar de muchísimas batallas, ¿verdad? A través de la historia, en el tiempo antiguo, contra las naciones que habitaban esta tierra, y el pueblo de Israel las conquistó durante el gobierno de Salomón también, inclusive hasta 1967, en una batalla que Israel libró en esta zona del valle de Jezreel. Este es el escenario
en el cual se librará la batalla de Armagedón. Pero no tomemos solamente el aspecto literal, el lugar específico, sino también tenemos que entender que es una realidad espiritual. Armagedón también es la oposición de todo este imperio del anticristo a los cristianos y al gobierno de Cristo, pero que al final de los días va a ser totalmente destruida por la venida de Cristo. La victoria de Cristo sobre el poder del anticristo. Y este lugar tiene un significado muy importante, sobre todo en la profecía de Zacarías. Voy a leerles una pequeña porción y de Zacarías que dice así, ¿verdad? Hablando sobre esta batalla, dice, he aquí el día de Jehová, verso 1, Zacarías 14:1. El día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones, toda la oicumene, en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres. O sea que nos habla de una tremenda, digamos, un tremendo dolor a esta nación. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después de este sufrimiento, de esta invasión, dice, saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Va a salir Jehová. ¿Cómo? Dice verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿De quién? De Jehová. Estamos hablando de Cristo. En el Antiguo Testamento se le denominaba así Jehová. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego sigue describiendo, ¿verdad?, cómo va a ser lo que queda de este tiempo del fin. Es la intervención de Dios en la historia de la humanidad, sobre todo aquellos gobiernos que se opondrán a Cristo y a los cristianos. Concluyendo entonces esta enseñanza, el reino de Dios está destinado a caer. Ese es el final de la historia. El gobierno del anticristo, por más que sea duro y persiga a aquellos que temen a Cristo, está destinado a caer. Que Dios siempre va a acompañar a su pueblo aún en la peor adversidad, así como los israelitas. Había tinieblas en Egipto, pero en las casas de los israelitas había luz. El reino de las tinieblas siempre se va a caracterizar por rebelión, pero también dolor. O sea que aquellos que siguen a este reino, por más que sean rebeldes, van a sufrir, pero aún así no se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque están subyugados por este gobierno. Pero dice, a medida que se acerque el tiempo de la venida de Cristo, las fuerzas de la oscuridad dirigirán sus ataques hacia el remanente. Cada vez la persecución va a ser más intensa, más fuerte, más restrictiva. Y al final va a librarse una gran batalla en la que las fuerzas de Cristo van a vencer a las fuerzas de las tinieblas. Esa es la conclusión de este capítulo, ¿verdad? Especialmente hasta el sexto sello, ¿verdad? El mensaje que nos transmite es de que si bien va a haber mucha opresión, al final la victoria es y va a ser, como siempre fue, de Cristo. Entonces ese es el mensaje que nos trae este libro de Apocalipsis en este capítulo 16 hasta el sexto sello. Y mediante, bueno, este momento aprovechamos para dar gracias a Dios por su fidelidad en todo este año, por habernos sustentado, sostenido y habernos dado el privilegio de estudiar su palabra y poder transmitir este mensaje. Que reciban la más cálida bendición de parte del Eterno y que siempre haya luz en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.